Déjeme en estos momentos enlazarme vía telefónica con alguien a quien respeto, pero que no entiendo en ocasiones. Ayer andaba muy desatado en redes sociales. Es el reportero independiente Julio C. Roa, quien está listo para debatir con este servidor y a quien le agradezco mucho que me tome la llamada. Julio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Vicente. Gracias por esta llamada. Oye, Julio, andas desatado en Twitter comparándome con López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, no chingues. Así es, y lo sostengo. Creo que has dado unas maromas respecto a la cancelación de los tiempos oficiales por parte del gobierno federal. Escuchaba y decías respecto a esta cancelación que parecía que era una jugada de ajedrez del presidente, y estoy totalmente de desacuerdo. No es una jugada de ajedrez, no es una jugada estratégica, es simplemente el chayote en la cuarta T. Así hay que decirlo, y me sorprende. Bueno, esa es tu lectura. Molesto, que no estés indignado de que ya se oficialice el chayote en la cuarta T. No, porque como yo no defiendo ni trabajo para el gobierno, a mí lo que me encabrona es que me quieras meter en el mismo costal que Ciro Gómez Leiva y López Dóriga, y harías bien en disculparte con tu servidor, porque he estado del mismo lado que tú exhibiendo a estos cabrones. Es como decir que tú eres, por tu ánimo protagónico, un Irving Pineda de las redes sociales, como el corresponsal de TV Azteca, que nada más faltó que dijera: no me quiso invitar a debatir Vicente Serrano. Pero yo no te voy a meter en esos costales, porque yo sí te respeto, y cuando lo digo, lo sostengo. Me sorprende de ti, mi querido Julio. Pero bueno, vamos al tema. Vamos a ver. Yo digo que es una jugada de ajedrez, porque Julio, el presidente le regresa los tiempos oficiales en la crisis, que dizque para que se alivianen estos medios, que algunos estarían a punto de quebrar, que para que los vendan, para que los comercialicen. Julio, en estos momentos no hay empresas que vayan a invertir dinero de publicidad. Si ya de por sí se han caído las ventas de publicidad en Televisa, en Azteca y en otros medios grandes, yo no entiendo qué van a hacer con más espacio que puedan comercializar. Y el presidente, en el mismo anuncio, dice: además vamos a recortar el presupuesto de publicidad oficial, ya no vamos a comprar más publicidad oficial. Yo creo que es más doloroso para los medios de comunicación esta jugada que hizo el presidente que lo que les puede beneficiar. Así lo entiendo yo, así, y me sorprende que digas que es una maroma de mi parte, pero así lo entiendo yo. Si tú entiendes que se trata del chayote en tiempos de la cuarta transformación, pues no estoy de acuerdo contigo, pero tampoco busco ridiculizarte. Primero que nada, quiero manifestar que tienes todo mi respeto como comunicador. Tu programa tiene todo mi respeto, a pesar de que no coincido en mucho, y a pesar de que soy colaborador espontáneo en tu programa, y por lo cual me has pagado por mis investigaciones periodísticas, lo cual te lo agradezco muchísimo. El pensar diferente, en tener diferencias grandes, como en este caso, no significa que te falte el respeto. Y si utilizo que haces maromas como Ciro Gómez Leiva, me refiero a que en el sexenio de Peña Nieto, las malas decisiones del gobierno, estos periodistas, los Ciro, los Dórigas, los Loret, hacían maromas para justificar las malas decisiones. Y en este caso, todo indica que es una mala decisión. ¿Por qué? Porque es una mala decisión. Para empezar, sí sabes quiénes son los consejeros del presidente: 3 grandes empresarios de la comunicación. Y en este caso, el presidente les da un regalazo vía los tiempos oficiales. No es una jugada de ajedrez. Hay que ser críticos y decir las cosas como son. Porque si dices, ¿de cuánto es el regalazo? De ajedrez, ¿de cuánto es el regalazo, Julio C. Roa? En términos monetarios, vamos a ver de cuánto es. Dice el presidente: mi gobierno no necesita de propaganda y por eso vamos a devolver, pero no es devolver, es regalar
los tiempos oficiales. Si no necesita propaganda el gobierno de López Obrador, ¿por qué gastó 1.500 millones de pesos el año pasado en propaganda? ¿Por qué le regaló 7 millones de pesos a SDP Noticias? ¿No ves la contradicción? Si no necesita propaganda, entonces el año pasado ya había gastado 0 pesos, pero gastaron 1.500 millones de pesos, dinero suficiente para construir un hospital. 1.500 que no se acercan ni a los talones a lo que gastó Enrique Peña Nieto en publicidad oficial y que ni siquiera se consumió el presupuesto programado en publicidad oficial para todo el año, porque recuerdo que eran alrededor de 4,000 que se habían agendado para gastar en publicidad oficial y se gasta solo 1.500 millones. Yo estoy de acuerdo que debe de acabarse la publicidad oficial. Yo no considero que deba de pagársele por propaganda a los medios de comunicación, pero para ser sinceros, Julio, es una gran diferencia entre lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que se hizo en el gobierno infernal del priista Enrique Peña Nieto. Es un recorte grandísimo, pero contradice al mismo presidente que dicen que no, él dijo el día del anuncio que no necesita de la propaganda. Pues en el 2019 sí necesitó de la propaganda porque 1.500 millones, aunque es un gasto mucho mayor, todavía es una cantidad brutal. Y te repito, es el dinero aproximadamente que se necesita para un hospital. O sea, sí necesita la propaganda. Y vamos a suponer que no es un regalo, vamos a suponer que el presidente ya no va a pagar. Todos asumen que todo mexicano tiene acceso a Internet, lo cual es una mentira. Aproximadamente más o menos 80 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. Estamos hablando que 40 millones todavía no tienen acceso. Y ahí es donde es importante utilizar los tiempos oficiales, no para la propaganda, sino para la información, especialmente ahora en tiempo de pandemia, donde hay comunidades donde no tienen acceso a información y donde se informan solamente a través de la televisión abierta y de la radio. Por eso es gravísimo que el presidente le haya regalado a sus 3 consejeros estos tiempos oficiales. Y hay que decirlo, yo no voy a parar y voy a seguir diciéndolo, y creo que en este caso tú tomaste una posición gobiernista, y creo que tú te has distinguido por hablar de los periodistas desde hace años, y creo que en este caso me sorprendió tu reacción. Pues no te debería de sorprender, Julio, porque la honestidad es la que me caracteriza y tú lo sabes muy bien. Me sorprende que hayas salido con con tus comentarios en Twitter relacionándome a la forma de hacer mi trabajo con los verdaderamente chayoteriles. Yo nada más te voy a decir una cosa y aquí te tumbo tu juego. No me reclamas por haber criticado ayer a Comunicación Social y hoy respaldar que el presidente debe de leerle la cartilla y jalarle la oreja y si no hasta meterle un coscorrón a Jesús Ramírez Cuevas, el que está asignando esos dineros de publicidad oficial por haber mandado un comunicado en el que restringe, limita el acceso a youtubers, a facebookeros, a tuiteros, a medios digitales, a medios independientes alternativos a la mañanera y privilegia a los mismos de siempre como Televisa, Azteca, Imagen, Reforma, La Jornada, Radio Fórmula. Julio, simple y sencillamente no es que tome una postura gobiernista, que al final es una mentira. Es lo que estás diciendo es una falsedad. Ayer y hoy hemos criticado desde Sin Censura esta decisión de Jesús Ramírez Cuevas. Dime tú, ¿me estoy echando maromas? ¿O cómo? No. Yo ya no te entendí, porque si bien es cierto, creo que el presidente hace una jugada y creo que el tiempo me va a dar la razón, es una jugada maestra lo de regresar los tiempos oficiales y de invertir cada vez menos dinero en publicidad oficial. Ojalá que le alcancen los 6 años para desaparecer del presupuesto la publicidad oficial,
pues no me puedes decir que actúo como los mismos de siempre cuando estoy criticando esto que está haciendo. Pues ponle ya no Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente. Tú, a ver, en tu opinión, ¿por qué crees que Salinas Pliego, Azcárraga y Olegario Vázquez quieren o demandaron al presidente los tiempos oficiales? ¿Por qué crees? ¿Por ociedad o porque va a haber un beneficio económico? ¿Tenemos confirmación que fueron ellos los que le exigieron al presidente los tiempos oficiales? ¿Quiénes son los tres poderosos de la comunicación en México? Mi pregunta fue directa porque tú hiciste una aseveración contundente. Tú dices que le exigieron al presidente. ¿Tienes confirmación de que fueron los empresarios los que le exigieron al presidente? Porque yo tendría otros datos. Fue la Cámara de la Radio y Televisión. ¿Y quiénes son los meros de ese grupo? Son tres. No nos hagamos ingenuos, no seamos ingenuos y creamos que son otras personas las que deciden por ellos. Los que deciden por los medios son Salinas Pliego, Azcárraga y Olegario. Ellos son los tres hombres poderosísimos que son consejeros del presidente y que el presidente les dio un regalo. Y yo me sorprende que no te moleste que el presidente te haya arrodillado y les haya cedido algo que es importante. Más aún, repito, en tiempo de pandemia, los tiempos oficiales son importantísimos para informar a las personas que no tienen acceso a Internet, que todavía son millones. Es que creo que estás planteando mal tu postura, Julio. En el primer año de gobierno dices que gastó 1,500 millones de pesos el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que ahí está tu contradicción. No le reclamas al presidente Andrés Manuel López Obrador por haber tenido tiempos oficiales y aparte haber gastado 1,500 millones de pesos. No se consumieron los tiempos oficiales, pero se gastaron 1,500 millones de pesos. Y ahora que regresa a los tiempos oficiales y les advierte que les va a bajar la inversión de publicidad oficial, ahora sí pegas de gritos. Yo no te entiendo entonces, porque, a ver, Julio, ¿qué es lo que les está doliendo a los medios de comunicación? No que el gobierno tenga tiempos oficiales, les está doliendo que no invierte el dinero de publicidad oficial como antes. La congruencia sería haber no gastado en el 2019 un solo peso y usar solamente los tiempos oficiales. ¿Qué pasó en el 2002 cuando Fox redujo del 12.5% al 1.25%? Exactamente después, el gasto en publicidad creció exponencialmente. Y la visión que tiene Andrés López Obrador es que él va a estar siempre en el poder. ¿Quién va a estar en el poder en el 2024? No sabemos. Y quien llegue al poder en el 2024 puede recurrir y subir el gasto en publicidad, porque va a decir, pues ya no tenemos tiempos oficiales y estamos obligados a informar y tenemos que gastar. Los cambios a largo plazo deben ser vistos no solamente por el presidente en turno, sino por lo que viene a futuro. Oye, a ver, Julio, yo pregunto, ¿sabes si se utilizaron todos los tiempos oficiales el año pasado? No sé, y si no se usaron, sería gravísimo porque todavía gastaron 1,500. Espero que los hayan utilizado al 100%, porque si no los utilizaron, todavía gastaron 1,500 millones de pesos, sería peor. Oye, Julio, ¿y tú en dónde le encuentras lógica en lo que me estás diciendo de hincarse y de beneficiar a estos empresarios cuando son estas cadenas, estos medios, los que están chinga y dale todos los días contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, ¿está pagando para que le peguen? Pues es que el mismo presidente dijo que fue una petición de los empresarios de la comunicación. Es decir, si, por ejemplo, yo tengo unos changarros, le voy a pedir al presidente que haga los cambios, pues ¿crees que nada más por yo ir a pedírselo lo va a hacer? No, estas personas tienen mucho poder y presionaron al presidente
para que les regalara los tiempos oficiales. O sea, yo no veo ninguna contradicción y en mi punto de vista es muy claro. Fue un regalo. Tal vez él crea que con esto le van a bajar las críticas, pero pues yo creo que es un error, porque no creo que bajen las críticas. Ya se dio en esto el presidente y pues le van a seguir pegando para que se hagan otras cosas. Fíjate que, y espero que no lo entiendas en el contexto de este debate, tu crítica, tu postura en torno a esto es de una persona que no conoce a Andrés Manuel López Obrador. Es de una persona que cree verlo todo en blanco y negro. Y López Obrador, con el colmillo largo y retorcido, creo, y yo por eso baso mi opinión, creo que les está cediendo estos tiempos oficiales que en efecto deberían de haberse utilizado al máximo para en algún momento seguirles bajando la publicidad. Se los dijo, aquí están de regreso los tiempos oficiales y prepárense porque va a haber menos inversión de publicidad oficial. Imagínate, si el presidente Andrés Manuel López Obrador va bajando la inversión de publicidad oficial y sigue avanzando la conexión con internet para todos. El otro día dijo que habían ya conectado a 22,000 comunidades con internet en lo que va de su gobierno. Julio, ¿no ves más allá del blanco y negro de regresar los tiempos oficiales? ¿Tú sí crees que es un arrodillarse frente a estos empresarios cuando todos los días les está metiendo chingadazos a su credibilidad en la mañanera? No es un tema religioso de creencias, es un tema de hechos. El grupo empresarial de los medios quería que el gobierno les regresara, entre comillas, regresara los tiempos oficiales. El gobierno de López Obrador les cumplió y les regaló los tiempos oficiales del gobierno federal. No es algo que yo creo, es un hecho. No es un invento mío. Qué bueno que lo dices. Qué bueno que lo dices. No es de creencias, ni de suposiciones, ni de pronósticos, ni de nada por el estilo. Yo te pregunté, ¿de qué tamaño es el regalazo? ¿De qué tamaño es el regalazo? Porque así lo mencionaste, que fue un regalazo a los grandes medios. ¿De qué tamaño fue, Julio? Me sorprende que ni siquiera tengas eso definido. Me sorprende porque entonces, ¿de qué tamaño es el arrodillamiento de López Obrador frente a las grandes empresas? El tamaño del regalazo es equivalente al número de columnas que salieron a criticar al presidente de la República de los periodistas que critican a López Obrador todos los días. No, esa es tu evaluación. Esa es tu evaluación. En los hechos los números mandan y los números son fríos. ¿De qué tamaño es el regalazo de regresarle los tiempos oficiales a los medios de comunicación, Julio? Es una pregunta tramposa porque no tengo los números y nadie tiene los números. ¿Y no deberíamos de estar enfocados en eso? ¿En preguntar precisamente eso antes de soltar el reatazo? O sea, ¿tú crees que Azcárraga y Salinas Pliego demandaron eso nada más porque sí, nada más por una ocurrencia o porque le ven algo de negocio a esto? Todo es negocio, Julio, pero parece que no me entiendes. Yo como empresario te digo, se me han bajado varios patrocinadores o no me han podido pagar la cuenta de publicidad porque estamos en plena contingencia y no tienen dinero para invertir. Dime en este momento histórico, si tienen más tiempo, si tienen... Déjame exponerte esto. Déjame exponerte esto. 2 años, 5, 6. Bueno, pues en 5 o 6, ¿cuánto irán a perder de publicidad oficial, Julio? Y mira, recuperadísimo lo que pueda hacer, lo que pueda significar. Defiendas esta posición, es una posición neoliberal al 100%. Es decir, el presidente que dice que es antineoliberal privatiza lo que es del Estado. Es una concesión a la iniciativa privada. Es decir, yo tengo algo
que es del gobierno, del Estado, el beneficio para todo, y se lo otorgo a un privado. En esencia, eso es el neoliberalismo, ceder lo que tiene el Estado a intereses privados. Y no puedes decir que este es al mínimo cedió. Me sorprende, Julio, que tú sabes que te respeto y nunca te voy a meter en un costal. Pues no me respetas mucho si dices que actúo como López Dóriga y Ciro Gómez Leiva, pero está bien. En este caso. Está bien. En este caso. No, pues tú estás actuando. Está bien, no nos vamos a poner adjetivos. Pero Julio, me sorprende tú que apegado a las cifras, a los datos, has dado a conocer el tamaño de las chingaderas que ha hecho Genaro García Luna en millones de dólares. Tú que has sacado la lista de los más grandes chayoteros de México, que tú fuiste el que dijo que tu pregunta no tiene espérame, Julio, déjame exponerte. Tú que diste déjame hablar. No es una pregunta, déjame no es una hablar. pregunta honesta. Déjame hablar. La respuesta no existe. Déjame hablar. Si tú fuiste el que dio a conocer que López Dóriga recibió más de 200 millones de pesos, tú que nos dijiste que entre Enrique Krause, Beteta y López Dóriga y un diputado del Verde se habían embolsado más de 1,000 millones de pesos, hoy estés criticando y diciendo que López Obrador se arrodilló ante estos empresarios y no sabes de qué tamaño fue el madrazo. ¿Por qué no hemos hecho la investigación? ¿Por qué no hemos indagado eso, Julio? Bueno, eso será cosa de hacer, pero no por eso significa que no deba de criticar. Porque no tenga un número, porque no haya una cifra, no me quita autoridad para no cuestionar esta medida. Si estás de acuerdo que es una medida neoliberal, o al menos vas a decir que, o me vas a contradecir también en eso. Pues no sé si neoliberal o no. No te sabría decir por qué lo hacen neoliberal. Bueno, y si en determinado momento el presidente te dice, les voy a cortar la publicidad oficial y el gobierno no paga publicidad oficial y solo utilizamos los tiempos oficiales, ¿qué dirían? Pinche comunista, perfecto, pinche autoritario, perfecto, dictadorzuelo, ¿cierto o no? Pues es que el presidente no debe de hacer o tomar decisiones pensando lo que van a decir otros, es pensando en lo que es beneficio para las mayorías, si estás de acuerdo en eso. Pues sí, exacto, sí. Entonces, si hubiese cancelado la publicidad oficial y decir, vamos a utilizar los tiempos oficiales que no nos cuesta nada y vamos a cancelar de tajo cero pesos, yo sería el primero en aplaudir. Sería el primero en decir, López Obrador realmente está haciendo un cambio. Pero no, hizo lo contrario y repito, es una medida neoliberal porque privatiza lo que es del Estado y se lo otorga a privados para beneficios económicos. Y en esencia es la definición del neoliberalismo que él dice estar contra. Yo creo que es importantísimo lo de los números, Julio. Te voy a decir por qué. Porque si el recorte al presupuesto de publicidad oficial es mayor al costo de los medios, de los tiempos oficiales, la gran mayoría, los mexicanos, salimos ganando. Por eso te lo digo. A mí me complace saber que ya no se gastan 6,000 o 10,000 millones de pesos al año como en tiempos de Peña Nieto, que se gastaron 1,500, que es un chingo, sí es un chingo, que yo quiero que se acabe la publicidad oficial, claro, yo siempre me he comprometido a no recibir un peso de publicidad oficial, pero creo que la lectura debe de ser un poco más profunda y ¿sabes qué? En un descuido el tiempo nos dará la razón y ojalá que no sea así, porque es ir en contra de los intereses del pueblo, que le vaya mal al pueblo, pero a lo mejor el tiempo me dará la razón para disculparme contigo y decir, ¿qué razón tenías? O de plano que tú digas, cabrón, qué chinga les puso y qué movida maestra fue esto, porque se benefició el pueblo de México.
pero solamente el tiempo nos lo dirá, el tiempo para poder averiguar cuánto significa este regalazo, como le llamas tú, y el tiempo nos dirá cuánto menos de publicidad oficial va a invertir este gobierno en esos medios, que yo insisto, me parecería, es que, mi querido Julio, ¿quieres que hacerte un planteamiento tuyo que hace ver a López Obrador como un desquiciado? Y no puedo acceder cuando he criticado el posicionamiento que tienen Riva Palacio, Iriarte y estos personajes, porque solamente un desquiciado le haría un regalazo a esos medios que se lo están chingando, que le están golpeando todos los días. Tal vez es una concesión y eso es ahora sí, es una creencia mía que piensa que con esta concesión no, a su gobierno Julio, van a bajar. no me puedes decir que esto no es de suposiciones y me sales con una suposición, cabrón. No, en esto te estoy diciendo claro, esto es una suposición mía, que tal vez él pensó que que dando este regalazo a los grandes consorcios informativos, pues le iban a bajar tantito, pero mi punto es muy claro y creo que me preocupa que siga sin entender, y hay dos posiciones muy claras hoy día. Los que quieren derrocar al presidente de la República y todos esos periodistas y medios que están pegándole hasta por lo que come, pero en este caso no criticaron nadita, porque pues no quieren hacer enojar a sus patrones y por eso es que no critican. Y del otro lado, la postura tuya y de las posturas pro gobierno, que no critican esto cuando debe ser criticado. O sea, debe haber un punto, no es todo es blanco y negro. ¿Dónde está el punto gris? Yo soy el punto gris. Pero a ver, Julio, es como si yo te dijera, oye, Julio, qué cabrón eres, como no vas a las mañaneras y no madrugas y no eres de los de a pie que va a plantear al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues no te solidarizaste con los medios independientes y alternativos que ayer fueron informados que van a ser restringidos y limitados en las mañaneras por parte de Comunicación Social. Es que es ilógico pensar que lo que es noticia, la noticia más importante para ti debe de ser la noticia más importante para todos, mi querido Julio. Y además, pues de eso se trata sin censura, de escuchar todas las posturas. Yo no estoy de acuerdo contigo, pero eso no quiere decir que no te la respete. Y respecto a eso, bueno, yo no tendría inconveniente que el famoso periodista Lord Molécula dejara de atender las mañaneras, con todo respeto. Yo no tendría ningún problema en que la persona de Oro Sólido dejara de estar en las mañaneras, o de la otra persona, Sandy Aguilera. Es que estamos en dos posicionamientos extremos. Los que quieren derrocar al presidente y los que aplauden al presidente, como este señor hace días con el ridículo que hizo. No, debe haber punto medio donde cuando se deba criticar al presidente se critique, pero no se tomen posiciones de golpistas y de aplaudidores como este señor Molécula o como este señor de Oro Sólido. ¿Sí estás de acuerdo en eso? Pues, o sea, es ofensivo que una persona, un periodista, o se diga periodista, esté de aplaudidor ahí, por favor. Oye, Julio, y ya que cuestionas y criticas a Lord Molécula, que yo también en algún momento he diferido con ciertas cosas, a Sandy Aguilera, a Nancy Rodríguez, a los que les mando un saludo, porque más allá de que no estemos de acuerdo en todo, no significa que no nos respetemos. Oye, Julio, si estás tan al pendiente de estos personajes, dame las últimas 3 críticas al sesgo o a la línea que han mostrado en sus planteamientos los periodistas de medios tradicionalmente chayoteriles, por favor. Mira, lo de Loret de Mola ya es No, Loret de Mola, no me entendiste. Loret de Mola no va a las mañaneras. Te dije, si criticas a Lord Molécula, si criticas a Nancy Rodríguez, si criticas a Sandy Aguilera, dame 3 ejemplos de lo que critiques en el corresponsal de Excelsior, de Televisa, de Azteca o de estos personajes, porque todos los días tienen algo que criticarles desde la independencia. Si somos verdaderamente honestos, independientes, como creo que lo eres y como lo soy, a ver, yo te espero que me des 3
sesgos, 3 líneas claras de temas que ha tenido que incluso hasta desmentir, que terminan siendo hasta fake news y que promueven estos personajes. Es que no te gustan mis respuestas. Te doy un caso, el de Denise Dresser cuando fue a la mañanera. Fue por una agenda personal. Y vuelvo a lo mismo. Estamos en dos extremos. Los periodistas que quieren a toda costa tirar al presidente y por otra parte los que aplauden. ¿Dónde está el punto medio? ¿Dónde está el periodismo independiente de los dos extremos? O la persona que estaba preguntando al canciller Ebrard sobre si se pagó más o menos por los tapabocas. O sea, no hay un periodismo ahora sí independiente de los extremos, si estás de acuerdo. Puede ser, sí. O sea, o todo es perfecto lo que hace López Obrador, o todo está mal, que se debe derrocar al presidente. Tú Así soy yo también. Sabemos, y lo has dicho 1000 veces, las personas y todos los medios que están criticando al presidente no lo hacen por honestidad. Ellos representan a grupos empresariales. En el pasado esos pagos eran por el gobierno. Hoy asumo que vienen esos pagos de otros lugares y tienen una agenda y el actual presidente está bloqueando esa agenda. Por eso los grandes intereses, los grandes grupos empresariales están enojados con el actual gobierno. Pero no podemos irnos al otro lado de tener LOR Moléculas, de tener oro sólido, de tener otros medios. Te lo digo con seriedad. A mí tampoco me gusta el medio sin línea, y parecería una vocería del gobierno. Yo creo que el punto medio es lo más sano para todos los mexicanos, porque no hay que ir a los extremos. Hay que buscar el punto medio donde lo que esté mal sería que esté mal, lo que esté bien no se aplauda, pero se reconozca. Hacen falta más Julio Cerroas en las mañaneras entonces, mi querido Julio, y qué lástima que tú no vas tempranito a plantearle estas cosas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que entiendas la contradicción entonces, y por qué me encabrona que a mí me quieras encasillar con los hijos de puta de López Dóriga y de Ciro Gómez Leiva con tu crítica en redes sociales, porque tú sabes muy bien que no somos a este tema de los tiempos oficiales y en mi opinión esa es una maroma en este caso. Bueno, no estoy diciendo que pues ahí te va, pero en este ahí te caso, va para que hagas una maroma. Es que al decir que es una jugada de ajedrez, es una maroma al estilo de los Ciros, porque en el pasado ellos justificaban todo lo que hacía el gobierno como jugadas estratégicas. Ahí te va entonces para que te eches una maroma cuando tengas la respuesta. ¿Tú sabes por qué se impusieron los tiempos oficiales, Julio Cerroa? Fue en la época de Díaz Ordaz. Pues, si no mal recuerdo, en el 68-69 fue un impuesto que era del 12.5%, donde creo que eran 3 horas de programación que los privados tenían que otorgar obligatoriamente al Estado. Y en el 2002, Vicente Fox bajó ese 12.5% al 1.25%, y de ahí en adelante el gasto en la publicidad oficial se disparó. 12% sí se me hace muchísimo, 1.25 se me hace un buen porcentaje. Bueno, pues ahí te lo dejo de tarea para que averigüemos por qué se dan estos tiempos oficiales. Tal vez, solo tal vez los tiempos oficiales se hayan impuesto porque algunas de estas empresas no pagaban los impuestos que les correspondían. Y si esa es la lógica, tal vez, solo tal vez, a lo mejor no voy a echar otra maroma, como dice Julio Cerroa, solo tal vez estaría torciéndoles el brazo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que estas grandes empresas de comunicación también no tengan pretexto para pagar lo que les corresponde de impuestos. Mi querido Julio, ¿algo más antes de despedirte? No, pues muchísimas gracias por abrir los micrófonos. Los debates fuertes como eso no significan enemistad, significan solamente que hay posiciones encontradas
y creo que es saludable que abras a tu espacio voces que no siempre coinciden con lo que haga el presidente. Y en esta ocasión te agradezco mucho que me hayas permitido expresar mi opinión totalmente diferente a la tuya. Creo que eso es positivo. Nomás no chingues, no me compares con ¿sabes qué es lo que me cala de que me compares con López Dóriga? Que no tengo los 250 millones, cabrón, en el banco. No me compares con Ciro, cabrón, que no tengo esas amistades. Yo me jacto de tener grandes amigos como mis compañeros, como el Seco, como el Pollo, mis amigos de la prepa, y ese cabrón se jacta de tener a Lozoya, a Duarte, a la profesora Elvester Gordillo. Fuchi caca, mi querido Julio. Pero es que a ellos hacían maromas para defender a Peña Nieto, y creo que no debes de dar maromas para defender a López Obrador, solamente es eso. Yo no defiendo al presidente, yo defiendo mi verdad, y esa es mi opinión honesta, mi querido Julio. Eso es lo que nos hace diferentes aquí en Sin Censura. Te mando un abrazo y estamos esperando ya una investigación exclusiva de esas que dejan la víbora chillando, ¿eh? Pues mientras, espero que no me vayas a correr. No, hombre, cabrón, ¿que no te estás dando cuenta que somos diferentes? Cabrón, te digo, hombre, te mando un abrazo. Gracias, saludos igualmente. Órale, ahí está Julio Cerroa hablando con nosotros sin censura. ¿Qué piensa de estos debates? Obviamente debo de hacer la aclaración que hay muchas cosas que no comparto con Julio Cerroa, que nada está platicado. A mí me sorprendió que se soltara con una sarta de comentarios en redes sociales ayer, pero pues si no le cumplimos, le hacemos honor al nombre sin censura, usted creo que no respaldaría y le apostaría a un medio como este, libre,